¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Perfiles. El día de hoy nos acompaña en estudios una mujer emprendedora que ha representado a los migrantes ecuatorianos en diferentes espacios. La licenciada Linda Machuca, cónsul general del Ecuador en Nueva York, nos acompaña el día de hoy en Perfiles. ¿Qué tal amigos? Una vez más bienvenidos a su programa Perfiles. Como habíamos dicho en la introducción, tenemos a la licenciada Linda Machuca. Bienvenida a la señora cónsul general del Ecuador en Nueva York. ¿Qué tal, Mario? Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Le habíamos invitado ya varias veces a Televisión Ecuatoriana Internacional. Estamos en nuestro estudio principal en Plainfield, New Jersey, y finalmente se dio. Aquí estoy contenta de conocer este espacio en donde trabajan ya por mucho tiempo y debo decir, estoy sorprendida, gratamente sorprendida por el nivel de organización, la parte tecnológica, cómo ha avanzado muchísimo y cómo este espacio pues se convierte definitivamente en una ventana para mostrar mucho de nuestra comunidad ecuatoriana, de la comunidad latina en general. Gracias por la invitación y yo también quiero desearles éxitos en este proyecto que están desarrollando. Muchas gracias. Prácticamente está cumpliendo un año ya como cónsul del Ecuador en Nueva York. Hay mucho que conversar, pero antes de entrar en materia, antes de hablar de la señora cónsul, queremos conocer a la persona que está atrás del escritorio. ¿Quién es Linda Machuca? ¿De dónde es? ¿Qué nos puede contar de usted? Gracias, Mario. Bueno, yo soy de Cuenca, nací en Cuenca, ya está mi familia, allá estudié hasta la universidad, yo estudié comunicación social también y ejercí el periodismo en mis primeros años, el periodismo radiofónico, hice alguito de televisión también, pero me gusta más la radio y escribir. Y luego de eso pues me dediqué más bien a las relaciones públicas en Cuenca. Luego de eso viajé a los Estados Unidos, acá conocí a mi esposo, a Julio. Luego aquí nació mi hijo, mi primer hijo Daniel, que hoy tiene 12 años. Y pues por esas cosas de la vida también pues nos vimos muy involucrados con la comunidad migrante. Desde mi formación como comunicadora pues siempre estuve como muy cercana a los temas sociales y yo tuve la posibilidad cuando estuve viviendo acá en los Estados Unidos a partir del 2002 de poder trabajar con varias organizaciones, de conocer de cerca, por ejemplo, la realidad de los trabajadores jornaleros, de las mujeres que trabajan haciendo limpieza en algunas casas, la realidad de los vendedores ambulantes, porque en la organización con la que yo estuve trabajando, pues desarrollábamos varias campañas con ellos. Había ocurrido también recientemente lo de las Torres Gemelas, hubo muchos compatriotas nuestros que trabajaron ahí, que limpiaron la zona cero, por ejemplo, y que fueron afectados en su salud. Yo pude trabajar muy de cerca con muchos de ellos. Creo que fue una experiencia, un aprendizaje enorme, hermoso, también en la medida en la que me permitió conocer a los inmigrantes, trabajadores, muchos de ellos que estaban en situación irregular en este país y que estaban siendo víctimas de una serie de situaciones difíciles. Esa experiencia, creo yo, es algo fundamental en mi vida, me formó, me sensibilizó absolutamente con la realidad de la migración y más adelante de eso pues sirvió como una base muy importante para mi representación política en la Asamblea Nacional. ¿En qué año llega usted acá? ¿En qué año migra usted acá? Bueno, yo vine en el 2002, sí, vine por un tema personal, familiar. Pensaba estar un añito nomás, como decimos muchos de los que nos hemos quedado por más tiempo, pero las cosas cambiaron ya cuando formé mi familia aquí. ¿Cómo llega usted acá? ¿Con visa de turista? Sí, ya llegué con una visa. Hay tantas historias de los ecuatorianos que vienen acá, ¿verdad? Sí, yo vine con una visa de turista. ¿Y se quedó? ¿No? Había estado ya antes para visitar a mi hermana que vive acá, en fin, pero entonces me quedé cuando conocí a quien hoy es mi esposo, ¿sí? A Julio, y ya tuvimos un plan de vida, desarrollamos una familia, los planes cambiaron y pues ya las actividades en las que nos vimos involucrados más adelante pues también cambiaron. ¿Cuál fue su primer trabajo? ¿Se acuerda de su primer trabajo? Sí, mi primer trabajo fue en la organización de Latin American Workers Project, ahí junto con un ecuatoriano, seguramente muchos le conocen a Oscar Paredes, un ecuatoriano que emprendía este trabajo comunitario, organizativo, con los jornaleros, con los trabajadores de la construcción, ¿no? Y desde mi área en la comunicación, pues pude aportar en esos años. Fue una experiencia lindísima, es a la que me refería, esta experiencia que cambia la vida cuando uno ve las vivencias de diferentes personas que han llegado, que lo han dejado todo en sus lugares de origen, la familia, los bienes, los seres más queridos, por alcanzar un sueño, ¿no? Yo creo que es el ejemplo más claro de lo
lo perseverantes, de lo emprendedores también que somos los ecuatorianos. Bueno, llega usted aquí, se encuentra con una comunidad en la que comienza a empoderarse dentro de esa comunidad, comienza a destacar en la comunidad y a causa de esto, pues representa a los ecuatorianos en la Asamblea Nacional del Ecuador. Cuéntenos cómo fue esa experiencia. Eso fue en el 2007 y fue a partir de ese vínculo con las organizaciones comunitarias que surgió la posibilidad de participar en la Asamblea Constituyente. Para ese momento había sido ya electo Rafael Correa como presidente de los ecuatorianos y su propuesta para llegar a la presidencia fue que necesitábamos los ecuatorianos una nueva constitución. Y fue ahí también cuando todos los sectores que estuvieron invitados a participar en este gran proceso, pues empezaron a activarse. Entre ellos los migrantes. Y claro, y tuvimos los migrantes la posibilidad de participar en ese momento histórico fundamental de la vida de nuestro país, en el momento en el que se construía la nueva Constitución, incorporando las voces de los jóvenes, de los indígenas, de las mujeres, de todos los sectores excluidos de siempre, en donde también estábamos los migrantes. Bueno, también tenemos que hablar de una de las leyes más importantes ya una vez que usted está cumpliendo en ese tiempo sus funciones como asambleísta, que es la Ley de Movilidad Humana, y usted fue una de las que propuso, una de las proponentes de esta Ley de Movilidad Humana que tiene un potencial muy grande y que todos los ecuatorianos y los migrantes que vivimos aquí en los Estados Unidos pues esperamos ver los beneficios de esta ley muy pronto. Sí, sin duda, sin duda. La Ley de Movilidad Humana que se aprobó hace poquito nomás, ha sido un proceso o ha implicado un proceso de construcción paso a paso de algunos años, ¿no? Y ese proceso inició con la aprobación de la Constitución en el 2008, porque cuando comentaba Mario sobre esa experiencia maravillosa que fue participar en este proceso de elaborar una nueva Constitución para los ecuatorianos, en donde por primera vez en la historia de nuestro país estaba también incorporada la voz de los migrantes, yo siempre digo que fue un desafío, fue un reto sumamente grande, porque hasta ese entonces el Ecuador únicamente había considerado a los migrantes como esas personas comprometidas y que añoraban al Ecuador y que enviaban remesas. Esa era la única información que tenía nuestro país de los migrantes. Más o menos cuántos son, ha habido siempre un estimado, es muy difícil además es saber con precisión cuántos son los ecuatorianos fuera, pero el único dato que sí se contabilizaba, se registraba milímetro a milímetro era el envío de remesas, ¿no? En qué porcentaje ha subido, ha decrecido, en fin, esa era una información que estaba siempre ahí, pendiente y registrada. Pero fue precisamente con el gobierno de la Revolución Ciudadana y a partir de ese enorme compromiso del presidente Rafael Correa con los migrantes, que él mismo, identificado con la realidad de la migración, emprende y se autoimpone esa responsabilidad, no solo de incorporar las voces de los migrantes en el proceso constituyente, sino de que sus derechos obviamente estén reconocidos en la nueva Constitución. Y así fue como la Constitución que se aprobó en el 2008 incorpora los derechos económicos, políticos, sociales de los ecuatorianos en el exterior para tratarlos en una categoría no superior, no inferior, sino igual, con los mismos derechos, con igualdad de condiciones. Esa Constitución reconoció varios derechos que luego tenían que ser desarrollados en las leyes. Esas leyes se fueron aprobando una a una en los siguientes años, cuando aprobamos leyes distintas como la del registro de datos públicos, en la ley de educación, en la ley de transporte, en varias otras leyes en donde fuimos incorporando pequeños elementos, pero que luego sin duda ha significado un proceso integrador. La Ley de Movilidad Humana, la que menciona Mario, porque definitivamente ahí es en donde se condensan los derechos que estaban en la Constitución, los elementos que se fueron incorporando en otras leyes y las políticas públicas que el gobierno nacional ha ido implementando para beneficio de los ecuatorianos migrantes. ¿Fue difícil introducir a los migrantes? Le digo por qué, porque a veces, inclusive en nuestras propias familias, la concepción que tiene mucha gente del migrante es diversa, ¿no? Mucha gente dice, se fueron y allá lo tienen todo. Mucha gente dice, bueno, se fueron y ya, se fueron y tal vez no van a volver, o ya hicieron su vida en otro lado. ¿Fue difícil desde ese aspecto tratar de introducir leyes y beneficios para nosotros los migrantes? Ha sido parte de un debate permanente, Mario. Primero yo tengo que decir que sí ha habido una altísima sensibilidad en la Asamblea Nacional, en la Asamblea Constituyente, que fue mi primera experiencia, luego en la Asamblea Nacional en el periodo 2009,
en donde empecé pues las funciones como asambleísta en representación de la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, en donde definitivamente tuvimos pues muchas opiniones, pero también muchos respaldos con relación a la propuesta y a la agenda de la comunidad migrante. Ese periodo que concluyó en el 2013 incluyó varias leyes que fueron incorporando derechos y más derechos para los ecuatorianos en el exterior, y ya luego en el proceso del 2013-2017, para el que también fui electa ya como asambleísta nacional, también pudimos presentar varias leyes. Una de esas, el proyecto de ley de movilidad humana, que ya se convirtió en ley a inicios de este año, y que recoge todos estos derechos que hemos mencionado, ¿no? Pero fue difícil, sí, en el sentido de que estamos hablando de una comunidad que está distante, pero no fue imposible conseguirlo porque hay este dato importante, que es saber que la mayoría de las familias ecuatorianas han vivido de cerca la migración. Se dice, por ejemplo, en nuestro país que al menos una persona de cada una de las familias ecuatorianas ha emigrado. Y si no es un familiar, es alguien muy conocido, alguien muy cercano. Claro, así es. Entonces, los ecuatorianos en el territorio nacional están muy sensibilizados con el hecho migratorio, y aunque se han generado varias discusiones al respecto, yo me acuerdo que en la Asamblea Constituyente, por ejemplo, cuando discutíamos el tema de los derechos políticos, y muchas personas decían, a ver, pero ¿será que efectivamente a los ecuatorianos que están lejos, que ya tienen su vida hecha, sus familias establecidas en el exterior, les interesa participar políticamente con el Ecuador? Y luego, ¿por qué deberían hacerlo? Entonces, esa discusión, que fue muy interesante, muy enriquecedora además, nos permitió evidenciar que efectivamente los ecuatorianos, aunque estemos lejos, aunque estemos viviendo ya en otro país por muchísimos años, con hijos, con nietos y demás, siempre tenemos en el corazón la patria a la que muchos quieren volver, la patria en la que muchos quieren invertir, la patria en la que muchos quieren desarrollar también otros sueños, o los suyos, o los de sus hijos, o los de sus nietos. Entonces, por eso es que se genera ese vínculo, y creo yo que es muy importante incorporarlo en cada una de las leyes que se van desarrollando en nuestro país, porque representa ese Ecuador que no solamente está en el territorio físico, sino ese sentimiento de ser ecuatoriano que uno lo lleva al lugar del mundo en el que esté. Por más lejos que estemos, nunca se puede sacar el ecuatoriano que uno lleva adentro, ¿no? Bueno, nosotros seguimos conversando con la licenciada Linda Machuca, cónsul general del Ecuador en Nueva York. Nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos en su programa Perfiles. Orgullo Ecuatoriano, el periódico de los ecuatorianos. Toda la información que necesitas saber quincenalmente. Noticias de interés del Ecuador y el mundo. Información objetiva, actualizada y veraz. Orgullo Ecuatoriano. Personajes que dejan en alto el nombre de nuestra patria. Hace años no imaginábamos que el amor se pudiera saborear, y mucho menos que supiera tan bien. Que las recetas de casa fueran el mayor tesoro y que ahora sean la mejor herencia. Hemos aprendido que el sabor del hogar está donde estemos juntos, y que los mejores sabores no van en contra de la dieta, pero sí cuentan con la mejor calidad. Durante estos años hemos aprendido que sentir el sabor de casa no tiene precio. Van Camps, el sabor del hogar en casa. Estar fuera de nuestro país no ha sido una tarea fácil. Sacrificios constantes y una lucha diaria son la motivación que nos mueve al momento de pensar en el futuro. En tu corazón siempre están las ganas de volver, y en tu mente el sueño de tener casa propia. En Unión Andina hemos ayudado a más de 4.000 familias ecuatorianas que ahora gozan de los beneficios de tener su casa propia en Ecuador. Asesoría profesional desde nuestras oficinas en Estados Unidos, con el mejor financiamiento en el mercado inmobiliario. Fácil, rápido y seguro. Unión Andina, bienvenido a tu casa en Ecuador. Y seguimos en este programa especial de Perfiles, dialogando con la licenciada Linda Machuca, cónsul general del Ecuador en Nueva York. Y hablando ya del Consulado General del Ecuador en Nueva York, es ya un año que está usted representando pues, a los ecuatorianos en Nueva York, en este cargo que es pues, la casa de los ecuatorianos en Nueva York, que es el consulado. Ah, sí, Mario, ha pasado volando el tiempo. Así es. No lo puedo creer, ya hemos cumplido un año y un mes al frente del consulado.
que ha sido una experiencia muy linda. En realidad ha sido un año lleno de actividades, de eventos, de situaciones que han tenido que ver con la vida de los ecuatorianos migrantes acá en Estados Unidos. Pero sin duda la más importante, que fue una acción de solidaridad enorme que la vivimos y la compartimos juntos, Mario, y con tantas y tantas personas y líderes de la comunidad ecuatoriana acá, que fue las acciones de solidaridad con relación al terremoto que se generó en nuestro país y que afectó a tantas familias, y que por otro lado fue la fuente de inspiración de una de las acciones de solidaridad más grandes que hayamos vivido los ecuatorianos en el exterior. Así es, nunca antes, es imprecedente que los ecuatorianos se hayan unido de una forma tan interesante, de una forma tan buena, y se haya rescatado lo bueno de la comunidad para poder ayudar desde diferentes espacios, de todos los estados, en todo lado donde había ecuatorianos, donde había una diáspora ecuatoriana, pues se hicieron presentes y pudieron ayudar. Sí, Mario, yo tengo que decir que no recuerdo otro momento de la historia de nuestro país en donde las organizaciones de ecuatorianos, los líderes comunitarios, las diferentes personas, incluso iniciativas de estudiantes, de personas sencillas de la comunidad que quizás no se pertenecen a ninguna organización, pero que quisieron dar su aporte, se hicieron presentes, ¿no? Una de las acciones de solidaridad más grandes, pero también una acción que nos permitió por primera vez ver a una comunidad unida con un solo fin. Ver el potencial de una comunidad, lo que se puede hacer como cuando se está unido, ¿verdad? Definitivamente, varias cosas, porque además de las acciones de solidaridad, de denominar los centros de acopio, los jóvenes creando un sistema electrónico online, una página web para coordinar la solidaridad, todas las personas voluntarias, los dueños de los vehículos de transporte, de las donaciones que tuvimos también para transportar los contenedores y demás, el trabajo pesado, la carga de las donaciones, en fin, fue una acción que sin duda se queda guardada en el corazón. Hemos cumplido un año ya del doloroso momento que vivió nuestro país y que vivió también la comunidad ecuatoriana migrante acá, porque sufrir la ausencia de los seres queridos que perdieron la vida en el terremoto, sufrir el dolor y la angustia de no poder regresar y abrazar a los seres queridos que estaban siendo afectados por la situación del terremoto en nuestro país, pues sí generó una angustia en nuestra comunidad. Acá nosotros lo vivimos desde el consulado y fue a su vez muy lindo saber que las acciones de generosidad del pueblo migrante no se hicieron esperar y que además de eso, pues nuestra comunidad se articuló en solidaridad para poder hacer un trabajo en conjunto, dejando de lado todas las diferencias, ¿no? Las diferencias políticas, ideológicas, religiosas y demás, cosas que a veces generan fricción en el trabajo diario. Todo eso se quedó de lado porque de las iniciativas que se emprendieron a propósito de las donaciones para las víctimas del terremoto, pues se generaron y se articularon grupos sumamente interesantes de trabajo continuo. Como resultado de todo eso, pues la comunidad ecuatoriana que fue afectada por el terremoto recibió solamente del caso de Nueva York, por ejemplo, 16 contenedores llenos de donaciones que fueron recibidas en el Ecuador y entregadas oportunamente a las familias. Tenemos la constancia de eso, lo hemos dicho públicamente para que nuestra comunidad sepa que todo ese trabajo que se articuló aquí llegó a su fin. Hay evidencias y testimonios de gente que en el Ecuador agradece por esas donaciones enviadas desde Estados Unidos, y además recibimos donaciones económicas importantes, una de ellas la del Food Bazaar, que es una empresa que está basada en Nueva York y que con un gesto de solidaridad enorme ellos recibieron donaciones en las cajas de cada uno de sus supermercados, ajustaron un monto de alrededor de $25,000 y la empresa puso otros 25 más. Hicieron una donación de $50,000 que fue directamente para la construcción de casas de personas con discapacidad allá en el Ecuador, ¿no? Con donaciones como esas que nos conmueven y que nos comprometen más. Y tuvimos la oportunidad de estar en Ecuador y también pues pudimos hablar con quien fue la ex gobernadora de Manabí en ese tiempo, y tenemos pues un saludo de ella que lo queremos recordar en su programa Perfiles. Bueno, Susana Dueñas, gobernadora de Manabí, el día 16 de abril. Yo creo que no hay cosa que engrandece al hombre que agradecer, y agradecer de corazón. En ese momento Manabí no estuvo solo, estuvo abrazado por el mundo entero, pero con un abrazo más sentido por los propios, por los nuestros, los que estaban fuera pero nunca se olvidaron de nosotros. Hoy quiero agradecer a nombre de Manabí, de Esmeralda, toda la ayuda, la solidaridad.
Yo creo que no es la dimensión, la cantidad, sino la calidad y el corazón mismo que llegó en cada cosa que nos mandaron. Mil gracias. Yo creo que el tiempo, el espacio sabrá dimensionar lo que ustedes hicieron por nosotros. Y en esa conjunción, en esa vertiente que vino de fuera, los hermanos que viven en Norteamérica, los hermanos que están en Estados Unidos, los hermanos que vivimos en esta América grande, nos dieron también ese flujo, no solamente de cosas materiales, que nos valieron muchísimo más de lo que ustedes se imaginan, sino también ese flujo de energía y de corazón, ese flujo de caricias a la distancia. De verdad, gracias, gracias hermanos. Hoy la vida me ha puesto en otro reto, en la Secretaría de Gestión de Riesgos. Desde allí nos articularemos, desde allí miraremos los riesgos y estaremos más juntos, más preparados para enfrentarlos. Ojalá nunca momentos adversos. Ojalá que esa raíz que está aquí, esa raíz de ustedes que está aquí, siga fortaleciendo la sangre misma que nos llena de solidaridad a todos los ecuatorianos. Y estas fueron las palabras de la exgobernadora de Manabí en el momento preciso del temblor que azotó pues, a nuestra costa ecuatoriana. Después del temblor se vienen otros acontecimientos, uno de ellos el TPS de gran controversia para nuestra comunidad. Como sabemos, el gobierno americano pues, no concedió el TPS, pero definitivamente fue uno de los momentos que también vivió la comunidad. Sí, sin duda. Y además, pienso yo, Mario, ahora que han transcurrido algunos meses, fue un momento también para que quizás algunos actores políticos de la comunidad usaran esa oportunidad también con otros intereses, ¿no? Quiero decir que respecto de la solicitud del TPS, que es el estatus de protección temporal, que lo tienen algunos países aquí en los Estados Unidos y que se otorga por el gobierno de los Estados Unidos una vez que se comprueba que un país pues ha sufrido, entre otras cosas, una de las causales puede ser un fenómeno, un desastre natural que facultaría a que esas personas no sean deportadas o que eventualmente en algunos casos puedan viajar a sus países y regresar. Eso lo tiene El Salvador, por ejemplo. Cuando surgió esa posibilidad, cuando varias personas dentro de la comunidad mencionaron que eso se podría dar para el Ecuador, el gobierno nacional hizo un estudio amplio, detallado, pormenorizado de cómo sería ese procedimiento, qué implicaciones tendría y cómo actuar. Luego de ese estudio y de ese detalle de conocer información a qué se exponen nuestros compatriotas, por ejemplo, en caso de que se aprobara ese TPS, cómo hay que hacerlo y demás, el gobierno nacional planteó efectivamente la solicitud. En el tiempo que se tomó entre analizar y recoger la información, muchas personas, insisto, yo creo que detrás de eso también varios actores políticos empezaron a generar mensajes en contra, a generar desconfianza, a decir que quizás el gobierno del Ecuador no quería, o en mi caso particular también hubo algunas personas que tomaron un video, malinterpretaron mis declaraciones o la información que yo estaba dando en su momento a la comunidad, con mucha mala fe, con mucha mala intención. Además se utilizó eso para distorsionar la información y para transmitir un mensaje equivocado. No hubo un mal uso de esas palabras y de esa información, y hay muchas personas que todavía están convencidos que yo estoy en contra de los migrantes, o están convencidos que quizás el gobierno nacional del Ecuador nunca hizo la solicitud. Yo quisiera aprovechar estos minutos, Mario, para decir que esa fue una solicitud que bien analizada, sumamente bien fundamentada, el gobierno del Ecuador la presentó y que más adelante fue rechazada por los Estados Unidos, por el gobierno de los Estados Unidos, bajo la justificación o con la respuesta que indicaba que no era necesario otorgarle este estatus de protección temporal a los ecuatorianos en vista de que el Ecuador había respondido muy bien frente a lo ocurrido con el terremoto en nuestro país, que estábamos en unas condiciones mejores, que no ameritaba el otorgamiento de este estatus de protección temporal y por lo tanto no nos fue concedido. Y no es coincidencia que las personas que, como usted dice, malintencionadamente usaron esto como una plataforma política, pues hayan sido después candidatizados o candidatos por los partidos políticos que ya la comunidad conoce. Sí. Después viene otro terremoto, que es la elección de Donald Trump y sus políticas migratorias. Ahora la comunidad pues debe unirse, así como se unió pues para los damnificados pues del terremoto.
pues creo que este es el momento también donde la comunidad debe unirse, pues para poder ayudar a los compatriotas que todavía no han logrado regularizar su estatus. Desde el consulado, ¿cómo se está trabajando en este aspecto? Mario, yo tengo que decir que hemos sentido el temor de nuestra comunidad migrante. ¿Sí? Los diferentes anuncios en materia migratoria generaron este sentimiento de nerviosismo, de inseguridad, de incertidumbre en nuestra población. Y vimos una presencia masiva de nuestros compatriotas en las oficinas consulares para estar preparados para lo que se venga, ¿no? Teníamos personas actualizando sus pasaportes, todavía las tenemos, pero las primeras semanas fueron todavía mucho más numerosas, preparándose y teniendo al día sus pasaportes, sus documentos de identidad, registrando a sus niños con la nacionalidad ecuatoriana, preguntando muchísimas cosas con relación al retorno, por ejemplo, y los beneficios que tiene el gobierno del Ecuador para las personas que deciden retornar con su homenaje de casa, con su vehículo, con sus herramientas de trabajo. En fin, una presencia masiva de la comunidad ecuatoriana que llegó al consulado como cuando uno llega a su casa, ¿no? Porque eso es lo que es el consulado, es ese pedacito de territorio que está ahí en el lugar en donde está nuestra comunidad migrante, en donde obviamente, pues nosotros desde la institucionalidad esperamos acoger y recibir a nuestra comunidad con los brazos abiertos, con calidez, como se merece, como amerita este momento, pero nuestra comunidad también llega bajo la expectativa de que podemos solucionar muchas de sus inquietudes. Esta que fue una situación que se sintió y se vivió realmente con fuerza en este año, fue atendida de manera inmediata por la Cancillería ecuatoriana, que desarrolló lo que se llama un plan de contingencia. Este plan incluye el fortalecimiento de las oficinas consulares, incluye además el mejoramiento o el ajuste de varios procedimientos que teníamos antes, como por ejemplo el tema del registro de la nacionalidad de los niños, que antes exigía una lista de otros requisitos, ahora se ha simplificado para aceptar este proceso básicamente con la traducción, o más bien con el certificado de nacimiento de los niños, y con eso prácticamente pues los niños que nacieron en este país pueden acceder a la ciudadanía ecuatoriana. El plan de contingencia incluye también la contratación de un equipo de personas, muchos de ellos son jóvenes, es un equipo de 6 personas que están rotando entre Nueva York, New Jersey y Connecticut para informar, para dar talleres y charlas sobre los derechos de las personas migrantes en este país, para tomar contacto con las organizaciones, con los grupos de ecuatorianos, acompañar en los consulados móviles. Los consulados nos estamos moviendo a diferentes lugares para prestar los servicios que se dan normalmente en nuestras oficinas. Es decir, hemos activado varios servicios para estar cerca de nuestra comunidad, ¿no? Estamos visitando las cárceles, Mario, y una de las cosas más lindas que puedo decir que ha incluido este plan es la posibilidad de ir a saludar, a ver a nuestros compatriotas allá. Antes de visitar una cárcel, por ejemplo, nosotros coordinamos con las autoridades que están a cargo de ese centro de detención migratoria, les pedimos que convoquen a los ecuatorianos que están detenidos ahí para reunirnos con ellos. Cuando ingresamos ahí, conversamos con ellos, les preguntamos cuál es su situación, qué es lo que necesitan, en fin. Luego de esas visitas lo que ha ocurrido es que nos comprometemos a hacer varias cosas, ¿no? A estar en contacto con su familia, a acompañarles a las visitas que tienen en la corte. Hemos estado ya y hemos visto que esto da muy buenos resultados. Los jueces pues le toman especial atención a los casos de compatriotas nuestros que han estado en estos centros de detención y que luego van acompañados, además de su abogado, pues por un representante del consulado. Eso ayuda muchísimo. Y hemos visto los resultados ya, ¿no? Y hemos visto resultados, hemos visto resultados. En el caso de New Jersey, recientemente, por ejemplo, tuvimos el caso de un compatriota nuestro que luego del proceso y del acompañamiento del consulado ha sido liberado, ha sido puesto en libertad y ahora ha regresado con su familia. Lo interesante de esto, Mario, es que resulta tan doloroso saber que estamos hablando de personas migrantes, no estamos hablando de delincuentes peligrosos ni de criminales, estamos hablando de inmigrantes, de personas que han ingresado a este país con el sueño de días mejores, con el anhelo de trabajar, de contribuir a esta sociedad y sostener a sus familias. Que han cometido errores, sí, ¿no? Que entraron de una manera irregular, que en algunos casos fueron puestos en deportación y no salieron, en fin. Algunos de ellos también, hablamos de personas que cometieron errores, que estaban manejando, por ejemplo, en estado de ebriedad, sin licencia, que han sido detenidos en circunstancias de situaciones de violencia en sus hogares y demás. Es decir, hay errores que han cometido, sí, cosas que se tienen que mejorar, y ese también es un mensaje, es un llamado de atención a
nuestra comunidad para que haga las cosas bien, ¿no? Para que evite entrar en este tipo de problemas. Pero ha sido, por otro lado, muy interesante poder acompañar a nuestros compatriotas en estos espacios y ver que con ese trabajo coordinado y cercano a la comunidad, pues podemos incidir en la vida de las personas. Y tras cámaras nos comentaba cómo ha crecido la demanda, se ha duplicado, se ha triplicado la demanda, por ejemplo, de sacar los pasaportes para los niños, las dobles nacionalidades para los niños y todo este tipo de servicios que el consulado da. ¿Cómo lo están tomando? Pues ha sido bien interesante ver que una de las cosas que nuestra comunidad ha buscado con mayor anhelo, con mayor ilusión en estos días ha sido precisamente ese, ¿no? El de poder registrar a sus hijos como ecuatorianos, porque eso es algo bien importante que nuestra comunidad tiene que saber. Los hijos de los ecuatorianos que nacen en el exterior, de padre o madre ecuatoriana, pueden acceder también a la nacionalidad ecuatoriana. Eso no les perjudica de ninguna manera con la nacionalidad estadounidense, pueden mantener la nacionalidad estadounidense, pero adicionalmente a eso obtienen la nacionalidad ecuatoriana, es decir, tienen la doble nacionalidad, y con eso pues se agregan un montón de derechos. Los niños pueden viajar al Ecuador si quieren quedarse a vivir allá, no es que entran como extranjeros o como turistas para quedarse un tiempo limitado, no, ingresan como ecuatorianos. Con todos los quieren, así es, si quieren quedarse a vivir en el Ecuador pueden hacerlo, recordando que la educación pública hasta tercer nivel, incluso la universidad, es gratuita en el Ecuador. Si estos niños quieren estudiar en las universidades públicas de nuestro país y son jóvenes brillantes y quieren hacerlo allá en el Ecuador, pues pueden hacerlo porque son ecuatorianos por nacimiento. Si quieren acceder a la salud pública, que también es gratuita en nuestro país, estos niños pueden hacerlo por el hecho de que sus padres los registran con la doble nacionalidad, con la nacionalidad ecuatoriana. Hemos visto que los padres van con mucha ilusión, se emocionan mucho cuando llegan al consulado, registran a los niños, les damos su certificado de que ahora son ecuatorianos y pues se toman la foto con la bandera ecuatoriana. Es una emoción muy grande y nosotros también pues nos sentimos contentos de haber dado ese paso de simplificar los trámites para efectos de que cada vez más niños puedan acceder a este beneficio. Y los consulados han cambiado mucho en estos últimos años. Ya no son solo los servicios consulares que tradicionalmente se brindaba, sino también servicios comunitarios que han permitido que la comunidad esté más en contacto con esta casa ecuatoriana que son los consulados. Sí, Mario, esta es una de las cosas más bonitas de las que yo siempre me siento súper orgullosa de resaltar, y es el hecho de que en el caso del consulado ecuatoriano nosotros no nos dedicamos solamente a los temas de trámites y papeles y la impresión de pasaportes o de identificaciones, sino que el consulado ecuatoriano en Nueva York tiene toda una gama de servicios en los temas comunitarios. Tenemos, por ejemplo, una secuencia de talleres y de cursos para aprender computación, para aprender inglés. En el consulado también, en nuestra oficina de servicios comunitarios que está en Queens, se ofrecen talleres de OSHA para las personas que trabajan en construcción y que necesitan esta tarjeta que certifica que tienen información sobre seguridad y salud en el trabajo. Estas tarjetas y el entrenamiento por 10 horas se ofrece de manera gratuita en nuestras oficinas en Long Island City, en Queens. Además, esta oficina se encarga de la coordinación de varios otros talleres de emprendimiento para mujeres, para cómo llenar sus taxes, clases de diferente tipo que están circulando de manera permanente. En este mismo local se ofrece asesoría legal los días miércoles, previa cita. Las personas pueden llegar y obtener información sobre sus temas legales y migratorios. En esta misma oficina, además, existe una biblioteca para consultas sobre pues todo lo que quieran saber de nuestra comunidad. Y en esta oficina también se genera un programa muy lindo, Mario, que es la Escuelita Aprendiendo de mi Ecuador. Es un programa maravilloso para los niños, hijos de ecuatorianos migrantes que nacieron en este país muchas veces y ya están desconectados de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Absorbidos por el sistema, ¿no? Totalmente. Algunos ya no hablan ni siquiera nuestro idioma. Pero los niños se conectan otra vez con nuestras raíces y aprenden más sobre el significado de nuestros símbolos patrios, conocen las regiones del país, nuestra música, nuestra comida y los significados de cada uno de esos elementos que están detrás y con los que han crecido junto a sus padres. Mi nombre es Carla Rosero, abogada en el estado de Nueva York. Servimos a la comunidad hispana en nuestras oficinas ubicadas en el 702 de la Quinta Avenida en Brooklyn, New York. Estamos muy cerca de la parada 25 en el tren R.
Soy Carla Rosero, la abogada de los ecuatorianos. Orgullo Ecuatoriano, el periódico de los ecuatorianos. Toda la información que necesitas saber quincenalmente. Noticias de interés del Ecuador y el mundo. Información objetiva, actualizada y veraz. Orgullo Ecuatoriano. Personajes que dejan en alto el nombre de nuestra patria. Hace años no imaginábamos que el amor se pudiera saborear y mucho menos que supiera tan bien. Que las recetas de casa fueran el mayor tesoro y que ahora sean la mejor herencia. Hemos aprendido que el sabor del hogar está donde estemos juntos y que los mejores sabores no van en contra de la dieta, pero sí cuentan con la mejor calidad. Durante estos años hemos aprendido que sentir el sabor de casa no tiene precio. Van Camps, el sabor del hogar en casa. Y llegamos al bloque final de Perfiles. Seguimos conversando con la licenciada Linda Machuca, cónsul general del Ecuador en Nueva York. Y bueno, hemos hablado un poquito de todo. Algo que aconteció recientemente fueron el proceso electoral que vivimos los ecuatorianos que estamos aquí en el exterior y que acudimos a las urnas en los diferentes estados donde se pudo votar. ¿Qué nos puede contar de ese proceso? Bueno, es una actividad que convoca a miles de ecuatorianos, ¿no? Hay que recordar que para votar en el exterior hay que estar previamente empadronados y uno de los aprendizajes enormes que nos deja esta jornada cívica que se desarrolló recientemente aquí en los Estados Unidos, en donde los ecuatorianos migrantes tenemos el derecho de participar, de acceder al voto, fue que necesitamos hablar más de esto, informar a nuestra comunidad y dejarles saber que pueden ejercer al voto en el exterior y que para hacerlo deben estar previamente registrados. El registro en el exterior, el cambio de dirección o empadronamiento, como quiera que queramos llamarlo, se realiza de manera permanente en las oficinas consulares. Este momento mismo ya está abierta nuevamente la posibilidad de que quienes quieran registrarse para votar en el futuro en consultas populares para elegir presidente o vicepresidente de la República, asambleístas o parlamentarios andinos puedan hacerlo, pueden registrarse en los consulados donde sea que viven. La idea es que le dejen saber al Ecuador que ya no viven allá, que ahora viven aquí. Que dejen oír su voz y eso es muy importante lo que usted dice. Mucha gente en las coberturas que hemos hecho pues decían, yo no sabía que podía empadronarme, o yo no sabía, o quería empadronarse, pero ya era muy tarde. No esperemos hasta el último. Si tenemos que hacer algún trámite en el consulado del Ecuador, sea lo que sea, pues aprovechemos para de una vez pues empadronarnos o hacer el cambio de dirección electoral en este caso. Así es. ¿Qué tan difícil es? ¿Qué se necesita para hacer esto? No, es facilito, solamente con su cédula o su pasaporte, el momento que se acercan al consulado, en la ventanilla de información o cuando están haciendo el trámite para el que llegaron, pueden hacerlo, pueden decir, me quiero registrar para votar, le van a registrar ese momento, toma 2 minutos y ya, con su documento de identificación. Lo importante es no esperar, de verdad, no esperar para el último momento, porque quizás cuando ya están muy cerquita las elecciones es cuando recién nos enteramos o queremos participar y ese momento ya no se puede, porque el Consejo Electoral, el Consejo Nacional Electoral, para preparar todo el proceso, cierra el padrón electoral con unos meses de anticipación. Y eso es lo que ocurrió en las últimas elecciones, en donde había muchas personas que ya la víspera de las elecciones querían empadronarse y ya no era posible. Bueno, es decir, podían empadronarse, pero ya no iban a poder votar en ese proceso electoral. Ahora está abierto nuevamente de manera permanente el registro electoral. Quienes deseen hacerlo pueden registrarse ahora. Pero con relación al proceso electoral 2017 que acabamos de vivir, pues yo tengo que decir que ha sido un ejercicio de participación muy amplia. Hemos tenido algunas limitaciones, el propio tema del ambiente migratorio que se vive, el nerviosismo y demás pudo haber afectado en el nivel de participación. El ausentismo siempre ha estado presente en la comunidad migrante, pero en esta ocasión fue mucho mayor. Así es que esperamos poder superar esto en el futuro y que cada vez haya más ecuatorianos que hagan ejercicio democrático, que cumplan con su deber, pero también con su derecho de votar, de participar, de elegir. Algo que decía Linda es sobre la información. A veces la gente no se entera. ¿Cómo puede saber o cómo puede la gente enterarse de todas las bondades que tienen los consulados, de los servicios comunitarios, de los servicios consulares que tienen,
¿Tienen ustedes una página de Facebook, un website? ¿Cómo puede la gente acceder a esta información? Sí, tenemos todos estos recursos, ¿no? Está la página web del Consulado de Nueva York, tenemos las páginas de Facebook de servicios comunitarios, la página de Facebook de nuestra oficina en Queens, de nuestra oficina en Manhattan. Creo que aquí podemos poner las direcciones para que las personas que estén interesadas lo puedan buscar. Tenemos también una cuenta de Twitter del Consulado de Nueva York. Y para quienes no estén muy familiarizados con la tecnología, siempre pueden visitarnos. Tenemos nuestras oficinas en Manhattan, en el 800 de la Segunda Avenida, en el 6º piso, y también tenemos nuestras oficinas que están localizadas en Queens, allá mismo donde la comunidad ecuatoriana migrante pues se mueve, trabaja. Roosevelt Avenue, la famosa Roosevelt. Sí, ahí tenemos una oficina, y también la oficina de servicios comunitarios en Long Island City, en donde pues pueden acceder a toda la información de los diferentes servicios que hemos hablado. Y esa también es una oficina en la que se atienden algunos casos de vulnerabilidad, que esa es otra área importante que también desarrolla el Consulado de Nueva York, cuando tenemos casos de personas que han perdido la vida, ¿no? Personas que han tenido alguna situación complicada con su salud. Hay muchos compatriotas que están acá solitos, que no tienen sus familiares que puedan ayudarles, visitarles, verles. Pues también hacemos ese trabajo en determinados casos, cuando los familiares se acercan a nosotros y nos han pedido este apoyo, pues estamos ahí presentes para demostrarle a nuestra comunidad que el consulado no es solamente un espacio frío, en donde quizás muchas de las personas hace algunos años pensaban que era el único lugar en donde solamente podían sacar algunos documentos. No, el consulado ecuatoriano es mucho más que eso, y en todos estos años pues el esfuerzo del gobierno nacional ha sido encaminado precisamente a que cada consulado, en el lugar del mundo en el que esté, se convierta en la casa de los ecuatorianos, un espacio al que llegamos con confianza, a ser recibidos con cariño, con hospitalidad, así como somos los ecuatorianos. Y es muy importante que la comunidad esté bien informada, y para eso les pedimos pues que visiten las páginas del Consulado General del Ecuador en Nueva York y de todos los consulados en los diferentes estados donde nuestros televidentes de Televisión Ecuatoriana Internacional pues nos sintonizan. Es importante tener la información oficial. Las redes han sido un beneficio, pero también han sido un problema hasta cierto punto, porque cualquier persona puede poner de todo, ¿no? Y no necesariamente es información que se puede garantizar que es real, ¿no? Entonces, de hecho, ese es un llamado que siempre le hacemos a nuestra comunidad para que evite ser víctima, por ejemplo, de personas que quieren estafarles, de los famosos tramitadores, de gente que está buscando lucrar también alrededor de la realidad de la migración. Entonces, siempre guiarse por los canales oficiales, que visiten las páginas oficiales para que puedan direccionar mejor la decisión que van a tomar al final. Y es muy importante también que no solo que le den un like a la página, sino que también compartan esta información, porque hay muchos compatriotas que de pronto están necesitando esta información y está ahí, pero todavía no la han podido ver, así que es importante que compartan esta información. Bueno, y terminó el proceso electoral y tenemos ahora ya un nuevo presidente. Tenemos al señor Lenín Moreno, presidente electo del Ecuador, quien en parte de su plataforma de campaña pues mencionó a los migrantes en varios aspectos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, es un nuevo momento para la comunidad ecuatoriana y desde luego también para los migrantes que definitivamente estaban incluidos en la propuesta de gobierno planteada por el compañero Lenín Moreno. De hecho, hay una propuesta específica que tiene que ver con la educación a distancia, que fue recogida en la propuesta del candidato Lenín Moreno, hoy presidente electo de los ecuatorianos, y que nos satisface porque tiene que ver con el trabajo que se construyó en conjunto con varios jóvenes de la comunidad ecuatoriana migrante, y eso sin duda hay que reconocer. Hay una activación muy linda que se dio precisamente de aquellos jóvenes, muchos que llegaron chiquitos aquí a este país, otros que ya nacieron acá y que quieren generar ese vínculo con el Ecuador, que se han visto además motivados y preocupados porque algunos de sus padres, de personas adultas de la comunidad, no han llegado siquiera a terminar el colegio, no se diga llegar a la universidad. Entonces hay un programa muy lindo, una propuesta que está incorporada en el plan de gobierno
que lo propuso Lenín Moreno en su momento y que estamos seguros que se va a desarrollar. Pero también existe siempre ese apego que ha demostrado la Revolución Ciudadana, el gobierno de la Revolución Ciudadana para los ecuatorianos en el exterior, que yo creo que se va a mantener definitivamente. Lo ha dicho Lenín Moreno públicamente, lo dijo cuando visitó a los migrantes el año pasado y reconoció el enorme aporte de la comunidad en el exterior, pero también reafirmó su compromiso de trabajo permanente por los ecuatorianos que están fuera, ¿no? Una de las cosas muy lindas que ha tenido estos 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana ha sido esa incorporación permanente de los ecuatorianos que están lejos, que han estado siempre presentes a través del saludo del presidente, de las políticas públicas que se han ido implementando, de los mecanismos para acoger las necesidades de los migrantes, de las leyes que se han ido aprobando una a una y desde luego de las decisiones que cuando sabemos afectan a la comunidad migrante, pues se revisan, se analizan y se estudian para mirar el menor impacto posible, pero los derechos a los que acceden no solamente porque están establecidos así en nuestra Constitución, sino porque existe la voluntad política de reconocerlos. Muy importante, muy interesante. Toda la información que la licenciada Linda Machuca pues, nos ha traído el día de hoy, nos ha compartido de todo un poco. Fuimos desde sus inicios en la asamblea hasta pues este momento que estamos viviendo ahora, que es un momento muy importante. Vale la pena hacer un llamado a la comunidad. No es un secreto que la comunidad está dividida, acabamos de pasar un proceso electoral, siempre en los procesos electorales pues hay tensión, ¿no? Pero ya tenemos un presidente electo, ahora nos hacemos un llamado a la unidad, a que demostremos lo bueno que somos los ecuatorianos, los migrantes que estamos aquí. Hablábamos hace un momento de lo que se pudo hacer cuando el Ecuador cayó en desgracia con lo del terremoto, pues sabemos que podemos hacer cosas grandes, que podemos hacer cosas buenas, que podemos dar ejemplo a otras comunidades. ¿Cuál es el llamado a la unidad que estamos viviendo en este momento? Mario, yo creo que es bien importante esto en este momento, ¿no? Y yo quisiera empezar compartiendo la experiencia que yo viví hace algunos años cuando inicié mi trabajo político para participar y representar a la comunidad migrante en la Asamblea Constituyente. Yo me acuerdo que en esos años, en el 2007, era muy complicado acercarse a nuestra comunidad para hablarle de política, para invitarle a votar, para decirle que tenemos elecciones en determinado día y que puede participar. Porque muchos estaban enojados con la política, enojados con el país y enojados con los malos políticos, con los políticos que no les representaron y que les llevaron y les expulsaron hacia la migración, ¿no? Entonces eran tiempos difíciles y hablar de política era casi una mala palabra y muchas personas preferían mantenerse al margen. Han transcurrido algunos años ya y vemos que nuestra comunidad en cambio ahora está bastante politizada, quieren participar, tienen sus apuestas, defienden ideológicamente sus ideas, lo cual me parece que está muy bien, Mario, y hemos visto en el último proceso electoral que ha culminado ahora en abril de este año, hemos visto efectivamente una gran participación, hemos escuchado ideas, hemos visto candidatos, militantes de los diferentes partidos políticos defendiendo sus ideas, debatiendo sus ideas. Y en la medida en que las ideas se mantengan en esa, o más bien en los espacios de discusión y debate político se mantengan en las líneas del respeto, están bien. Es evidente que luego de un proceso electoral los ánimos pueden haber quedado un poco tensos, pero más allá de eso, este momento ya tenemos unos resultados, hay unos datos que se han publicado al mundo, un proceso electoral ampliamente transparente en el cual existen todos los mecanismos para verificar los resultados que se han dado. El Ecuador tiene ya un presidente de la República y los ecuatorianos en el exterior estamos incluidos en la agenda de ese presidente de los ecuatorianos. La comunidad migrante tiene también su representación, sus voces hacia la Asamblea Nacional a través de los asambleístas y estamos en el mejor momento para construir, porque todas las ideas que se debatieron en esta jornada, todas las iniciativas y los aportes en beneficio de la comunidad ahora pueden empezar a caminar si todos nos juntamos como comunidad que somos, porque todos buscamos el mismo fin,
Todos buscamos trabajar por la comunidad, todos queremos aportar, todos queremos lo mejor para los ecuatorianos en el exterior, y este es el momento en el que entonces tenemos que nuevamente juntarnos, construir un solo plan de trabajo para el cual aportemos todos desde cada uno de los espacios, ¿no? Desde las organizaciones comunitarias, desde el activismo político, desde las instituciones públicas también, en donde en este momento, en el caso de los consulados de Nueva York, de New Jersey, Connecticut, en el área triestatal, la comunidad ecuatoriana tiene como representantes a sus cónsules, que también somos migrantes y que tenemos, debo decir, también la ventaja de haber vivido, experimentado la realidad de la migración y por lo tanto trasladar esas realidades hacia cada una de las acciones que desarrollamos día a día. Es el momento de la unidad, es el momento de trabajar en conjunto. Así es, Linda, pues una vez más un llamado a la unidad de nuestra comunidad. Hemos demostrado que podemos hacer cosas grandes. Quiero agradecerle, Linda, por su presencia. Para los ecuatorianos que estamos aquí por mucho tiempo y tuvimos la posibilidad de hace muchos años, antes de que este proceso de 10 años ya que tiene este gobierno, acudíamos a los consulados y eran un desastre. Hay que decirlo, había colas larguísimas, había que ser presa a veces de los tramitadores, ir a la madrugada, madres con niños cargados al hombro, haciendo fila en temperaturas bastante complicadas. Esto no me lo contaron, yo lo viví, estoy en este país 20 años, y ver este proceso de cambio, de evolución, en donde los procesos son mucho más rápidos, mucho más ágiles, y sobre todo que se trata al ecuatoriano con el respeto que se merece. Le quiero agradecer por eso. Yo creo que la comunidad pues reconoce el trabajo de todos los consulados y pues nuestra admiración y nuestros deseos pues de que vengan días mejores para los consulados y para nuestra comunidad. Su mensaje final. Muchas gracias, Mario. Bueno, mi mensaje final, en principio, muchas gracias por la invitación. Espero que me sigan invitando con todo gusto para contarles pues las actividades que vayamos desarrollando. Sin embargo, también quisiera aprovechar estos minutos para saludar cordialmente a la comunidad ecuatoriana, dejarles saber que estamos pendientes de cómo podemos ayudar en este momento en el que sabemos que todavía se mantiene la incertidumbre, la preocupación frente a los anuncios en materia migratoria acá en los Estados Unidos. Estamos escuchándoles todos los días en las salas de espera, mientras cada una de las personas que llegan a los consulados pues está esperando por su turno para desarrollar cada uno de sus trámites. Estamos conversando todos los días, nos encontramos en los diferentes eventos y uno puede sentir que efectivamente el nerviosismo se mantiene, quizás ha disminuido un poquito en las últimas semanas, pero nosotros estamos ahí para ver qué podemos hacer, qué tipo de acciones podemos desarrollar y sobre todo para acercarnos a las comunidades en donde viven los ecuatorianos en el exterior. Siempre deben tener presente que este es el gobierno de los migrantes y haremos todos los esfuerzos para continuar de la mano de nuestra comunidad en el exterior. Muchísimas gracias, Linda, una vez más, y a todos ustedes, amables televidentes que nos permiten entrar a sus hogares en cualquier parte en donde nos ven. Saludos a Minnesota, a Canadá, a la Florida, a Los Ángeles y a todos los hermanos ecuatorianos que nos ven desde nuestro querido Ecuador. Hasta la próxima semana con más de Perfiles.